todos a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor al Rey de los cielos. Humilde le veremos, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. El pobre pesebre yace reclinado, al hombre ofreciendo eterna salvación. El Santo Mesías, el Verbo humanado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, célicas criaturas, que suenen los cielos con nuestra canción. A Dios bondadoso, gloria en las alturas, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Ángeles cantando están tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan como fiel contestación. En lo alto gloria, en lo alto gloria a Dios. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. En lo alto gloria, en lo alto gloria a Dios. Oh, venid Pronto a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Oh, 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 gloria. En lo alto gloria. En lo alto gloria.
estrellas la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó el Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar a Cristo
Lucas capítulo 2. San Lucas capítulo 2. Y Padre, te doy gracias, Señor, por este día tan hermoso que hoy celebra el mundo, que es el nacimiento de tu Hijo Cristo Jesús, Dios mismo aquí en la tierra, para mostrar. Señor, y si hay alguien aquí hoy que todavía no te ha reconocido como su Dios y Salvador, que no se vaya de hoy de aquí sin hacerlo, sin llevarse a Cristo Jesús en su corazón, como su Dios, como su líder, como su guía, como su pastor. Y ese es nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. San Lucas capítulo 2 dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Un edicto era un decreto, una orden, se debía hacer. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Y si ustedes buscan en la historia, verdaderamente Siria tuvo un gobernador llamado Cirenio. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Bueno, eran los días del Imperio Romano. Los días en que Augusto César era el emperador del Imperio Romano. Era el ser más poderoso de la tierra. Un decreto de él y todos obedecían. Ahí no podías decir no o no, por ahora no, yo no voy a votar. No, ahí obedecías. Ahora, ¿para qué creen ustedes que debían ser empadronados, como dice aquí? Para poder cobrarles impuestos. La gente se registraba en sus ciudades de origen para que el gobierno comience a cobrarles impuestos. O sea, una orden del emperador y tenías que hacerlo. Estaba pensando cuando me preparaba que esta semana votaron los diputados y el senadores de que vamos a cambiar el sistema de impuestos aquí en nuestro país. Una orden que el presidente dio y todos obedecemos. No sé si es buena o mala la orden, pero así va a ser. Versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con el cual estaba encinta. Desposada con él, la cual estaba encinta. O sea que José y María, los dos eran descendientes del rey David. Y aconteció, dice, que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué es un mesón? Un mesón es una especie de hostal, un albergue, un lugar donde hospedarse. Pero imagínense esta escena: un pequeño pueblito de la provincia de Galilea, en Nazaret, lejos de Roma, José con María embarazada, teniendo que caminar alrededor de 120 kilómetros o 80 millas hasta llegar a Belén para obedecer el mandamiento del César. Y dice que no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, eso es si lo vemos desde el punto de vista humano. Pero 700 años antes de que María y José hagan ese viaje de Nazaret a Belén, en ese momento tan crítico del embarazo de María,
el profeta Miqueas, 700 años antes, había escrito que Belén sería el lugar del nacimiento del Mesías. ¿Casualidad? En Miqueas capítulo 5 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dice que el que será Señor en Israel tenía que nacer en Belén. Así que cuando leemos en el texto que César Augusto dio el decreto de que todo el mundo debía ser registrado en el lugar de origen de sus antepasados, y José y María hicieron ese largo viaje a pie o en burro o en Alitalia, no sé en qué, okay. Ahí nos damos cuenta que Jesús no nació en Belén por el decreto de César, sino porque Dios lo ordenó y lo anticipó por medio del profeta Miqueas 700 años antes de que ocurriera. Dios era quien tenía el control de las cosas y no el emperador Augusto César. Según las Escrituras, el Mesías tenía que nacer en Belén, y José y María vivían en Nazaret a 120 kilómetros de distancia. Y con la esposa embarazada, yo no creo que José hubiese ido por su cuenta. Lo hizo por obligación. Dios usó a César para que diera el decreto para que Jesús naciese donde Dios había prometido con anterioridad. Así que, cumpliendo la promesa de Dios, Jesús nació en Belén y vino a redimir, vino a salvar a su gente como también lo había prometido. Ahora, piensen en la tristeza de esta muchachita, María, que solo tenía alrededor de 15 años, sola, sin nadie que la ayude, en un pesebre, o sea, un establo donde normalmente se alimentan los animales. Usualmente para estos casos estaba presente la partera, la madre y también familiares de la futura mamá. Aquí María estaba cumpliendo la promesa de Dios y recibiría a su hijo Jesús, Emmanuel, Dios hecho hombre, en un pesebre en la pequeña Belén, como el profeta lo había predicho cientos de años antes. Dice el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Me encanta cómo lo describe el doctor Lucas. Describe al recién nacido, a Dios hombre, y dice: hallaréis al niño envuelto en pañales. Como médico le agrega la parte humana al relato, ¿no les parece? Y dice que el ángel se le apareció a los pastores. Saben, los pastores de ovejas en esa época eran catalogados como la gente de menos prestigio, la gente más baja que habitaban en la región. Tal es así que aunque ellos eran judíos, no tenían acceso al templo porque eran considerados inmundos. De manera que Dios se le apareció a los pastores, yo creo, mostrando que no hace acepción de personas. Dios no hace diferencia de personas. Y quería que los pastores, la gente más humilde,
fueran los primeros en saber las buenas nuevas. Jesús vino a darnos vida por igual. Vino a darle vida a todo aquel que en Él cree, sin hacer diferencias. Me encanta. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, o sea, un coro tremendo de ángeles, ¿no? Huestes celestiales. Y estos ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Ustedes dirán, ok, gloria a Dios en las alturas, está bien, pero en la tierra no tenemos paz. Pero ese era el deseo de Dios para nosotros, que vivamos en paz. Pero ustedes saben, la avaricia, los deseos del poder del ser humano, por eso hoy tenemos guerras. Pero el deseo de Dios para nosotros aquí en la tierra es que vivamos en paz. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y me encanta el versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Me encanta esto. Los pastores todos emocionados contaban a los presentes lo que el ángel les había compartido y del grandioso coro de ángeles que habían presenciado. Y dice que todos al oírlos se maravillaron, pero también dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Claro, María conocía todas esas cosas que los pastores decían. El mismo ángel se le había parecido a ella antes de quedar embarazada y le había dicho lo que iba a suceder. Vayan conmigo a San Lucas capítulo 1, el capítulo anterior, o sea, la hoja anterior. En el versículo 26, San Lucas 1:26, leemos: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Cuando la Biblia dice desposada, significa comprometida. Quiere decir que no estaban casados, simplemente estaban comprometidos, no vivían juntos, no vivían en pareja, y ella había quedado embarazada por milagro de Dios. Así que a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. ¿Notan que cada vez que se aparece un ángel en la escena, la gente tiene temor? Y todos aquí quieren: oh, yo quiero ver un angelito, yo quiero... ¿Estás seguro? Siempre los ángeles dicen: ok, no temas. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. De manera que María sabía exactamente lo que decían los pastores. Por eso aquí dice que guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Ella sabía quién iba a ser su hijo. Y ahora les voy a explicar por qué el nombre Jesús. Pero regresemos a nuestro texto, San Lucas capítulo 2, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y el versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Le pusieron el nombre que el ángel le había dicho, ¿no? A María le había indicado. Normalmente los judíos registraban el nombre del niño al 8º día de su nacimiento, cuando lo circuncidaban. Por eso dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. José y María, obedeciendo al ángel Gabriel, le pusieron de nombre al niño Jesús. Pero para aquellos que no saben todavía, ¿qué significa Jesús? Bueno, en el tiempo que esto ocurrió, durante el Imperio Romano, la lengua que se hablaba, el idioma internacional, era el griego. La lengua franca era el griego. Ahora, en Israel, los sacerdotes judíos, los escribas, los fariseos y algunos otros religiosos conservaban el idioma hebreo, que es el idioma de los judíos. Pero casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra Jesús en el original de la Biblia, en el Nuevo Testamento, es Jesús. Jesús.